Hoy nos vamos de playa, verano en Asturias. Nuestra ruta de hoy tiene que acabar en el mar Cantábrico. Así que hoy os enseñamos la ruta de los molinos del río Merón. Nuestra ruta de hoy comienza en el pueblo de Argüero. El vehículo lo podemos dejar estacionado en el mismo pueblo y poquitos metros más abajo encontramos ya el panel indicativo que nos señala nuestra ruta de hoy. Los primeros metros de la ruta prometen. La senda muy limpia, a la sombra, siempre siguiendo el cauce del río Merón. Y si nos fijamos, de momento, muy bien señalizada. Qué prestoso se nos está haciendo esta ruta a la sombra, qué fresquito. Bueno, segundo molino de la ruta de hoy, Molín de la Turiellu. Molín que data de 1787 y que por desgracia tampoco es que esté muy bien conservado. Ruta de los molinos. Prestosos, Molín del Requeixau, de los molinos que vamos a ver en esta ruta, es el último que prestó, el último que funcionó, el último que cerró. Molín de Ferbellón. Este molín y era de todos los que vimos el que tenía fama de moler mejor, que no de conservarse mejor, porque qué pena. Prestosos, otro molín, el Molín de Cerilo. Qué pena que este edificio tan chulo también esté en ruinas. Mira, como curiosidad, este es el único de los 15 molinos que tenemos en toda nuestra ruta de hoy que funcionaba con el sistema maquila. El que trabajaba el grano tenía que darle a la propiedad una parte del grano para poder utilizar el molino. Ojo al dato, ¿eh? Molín Carbonera, otro molín en ruina. Este además tenía la peculiaridad que la vivienda la tenía justo encima. La playa. Prestosos, prestosas, qué ruta más espectacular, una ruta para todos los públicos y con días de sol como el de hoy, en pleno verano, fresquita, fresquita y disfrutona. Además, muy bien señalizada, no hay pérdida ninguna. De todas maneras, ya sabéis que en descripción tenéis siempre nuestro track prestoso. Y lanzo una pregunta, 15 molinos, yo creo, corregirme, y os leemos que es la ruta con más molinos de toda Asturias. Prestosos, prestosas, ya estamos en el final de nuestra ruta de hoy, ya estamos en la playa de Merón, nosotros ahora nos vamos a bañar. Dos opciones de vuelta, o repetimos por nuestros propios pasos 7 kilómetros hasta el vehículo, o si no lo podemos hacer por la carretera 5 kilómetros y también llegaríamos a nuestro vehículo, lo que decidáis. Disfrutar muchísimo de la ruta, tanto como nosotros al hacerla. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!